tiene que provocar nuestra indignación más absoluta. Y es que desde hace décadas estamos observando una de las mayores injusticias que han existido en la historia de la civilización, en la historia del siglo XX y XXI, como es la masacre sistemática, la persecución, la tortura de todo un pueblo por parte de la entidad sionista, mal llamada Estado de Israel, pero que en los últimos meses se ha recrudecido en una escala que realmente era muy difícil que pudiéramos prever, ¿no? En los últimos días yo venía pensando en este conocido texto de la filósofa Hannah Arendt, La banalidad del mal, que escribió cuando conoció a uno de los responsables del holocausto judío, que fue apresado décadas después del holocausto. Y Hannah Arendt fue a presentar su juicio, fue a seguir su juicio como periodista, y lo que le sorprendió es que detrás de la mano que apretaba el botón que asesinaba a millones de personas en Auschwitz, no había un monstruo, no había un criminal, sino que había sencillamente un funcionario neutral. La banalidad del mal para Hannah Arendt era cómo aquellos alemanes responsables de asesinar a 11 millones de personas por su ideología o su adscripción a un grupo étnico, lo hicieron sencillamente bajo la tranquilidad y la neutralidad de cumplir lo que su Estado les mandaba. A mí me parece que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos viendo en Palestina, en Gaza, pero también en Cisjordania, es de nuevo la banalidad del mal. Estamos observando desde hace décadas la prisión más grande del mundo, Gaza, un territorio en el que se ha negado la existencia de derechos humanos a decenas de miles de personas durante décadas ante el silencio y la inacción de la comunidad internacional. Estamos viendo cómo un Estado está patrocinando la colonización de territorios, la expulsión de ciudadanos de su territorio a lo largo de décadas, a lo largo de toda Palestina, durante todo el siglo XX, bajo la bendición de la comunidad internacional. Estamos viendo un genocidio que está siendo televisado y un genocidio que está siendo bendecido, porque no olvidemos que al mismo tiempo que los gobernantes realizan diferentes condenas verbales acerca de lo que está ocurriendo en Palestina, tenemos a las empresas del IBEX 35 haciendo negocio con Israel. Y que nos encontramos empresas como Carrefour y como tantas otras que están enriqueciéndose con la sangre de los palestinos que están siendo asesinados. Esto tiene que indignarnos y esto tiene que provocarnos una reacción. No va a venir la reacción por parte de los grandes poderosos. No va a venir por parte del gran capital que se está enriqueciendo a costa de este genocidio. Y no va a venir de la comunidad política internacional. Por lo tanto, la solidaridad solo la vamos a poder realizar los de abajo, la vamos a poder realizar los pueblos, la gente del común y la gente sencilla. Y por eso, para mí es un enorme honor poder presentar a un compañero, para mí muy especial, como es Manu. Manu le podría presentar de muchas maneras. Manu ahora mismo es eurodiputado de Izquierda Unida en el Europarlamento, en Bruselas, desde hace tiempo, pero esto es circunstancial. Manu es el secretario de Política Internacional del Partido Comunista de España, pero es algo también circunstancial en él. Manu, lo mejor que puedo decir de él es que ha sido siempre un militante. Y ha sido un militante no solamente sindicalista, ferroviario, de este partido, de este sindicato, de comisiones, etcétera, sino que además Manu, durante mucho tiempo, y para mí este es un rasgo muy importante y por eso estoy tan contento de que estés hoy aquí de nuevo con nosotros, él ha vivido en Gaza, él ha vivido en Palestina, él ha sido activista de UNADICUM, durante mucho tiempo ha estado peleando por los derechos humanos en el mismo territorio, directamente en Gaza y en el conjunto de Palestina. Manu vivió en primera persona la represión contra miles de personas de Palestina, entre ellas con la familia Ahed Tamimi, de la cual ha sido amigo y colaborador. Por cierto, Ahed Tamimi, una menor que fue encarcelada por Israel y que ha vuelto a ser aprisionada en los últimos meses, ha sido recientemente liberada, pero el padre Ahed Tamimi todavía continúa encarcelado, continúa preso por su activismo en contra del genocidio contra el pueblo palestino. Y Manu ha sido un conocedor directo de todo esto. Creo que de las personas que mejor pueden transmitir lo que está ocurriendo en Palestina es Manu, porque no lo hace solamente además con la cabeza, no habla solamente con el rigor de los datos, que también, y lo hace con el rigor de la razón, sino que además, ahora lo vais a escuchar, lo hace con el sentimiento, lo hace con la pasión. Y si presenciamos el asesinato de un pueblo y nuestro corazón nos indigna, es que hemos perdido nuestra humanidad.
Por eso me parece que escuchar a una persona como Manu, que vive y que sienta al pueblo palestino porque ha vivido durante muchos años con ellos y porque mantiene una relación extraordinaria de lealtad y de amistad desde hace mucho tiempo, es una enorme suerte poder contar contigo. Y como además sabemos que estás un poquito liado de agenda y que te hayas sacado un rato para venir con nosotros, es un enorme placer. Está también con nosotros Virginia Carrera, coordinadora de Izquierda Unida Salamanca, que también nos va a dedicar unas palabras, y a continuación le daremos la palabra a nuestro compañero Manu. Porque creo que mi misión hoy aquí es, en primer lugar, agradecer a Manu que haya vuelto a Salamanca. Siempre que te reclamamos apareces, es la primera vez que participas en un acto del Partido Comunista de Izquierda Unida o de las Juventudes Comunistas. En segundo lugar, también me gustaría transmitir que era una deuda pendiente que tenía el PC de Salamanca desde que se inició de nuevo, no se inició, desde que se visibilizó otra forma más de conflicto que está viviendo Gaza, el hacer algún tipo de actividad que pudiera visibilizar y dar testimonios reales de lo que está ocurriendo. Decía mi compañero José que estamos viendo una injusticia, un genocidio, una manipulación. Bueno, rápidamente, cuando escuchamos los medios de comunicación todo lo que está ocurriendo, a cualquier persona se nos ponen los pelos de punta, porque evidentemente lo que está existiendo en este momento no es algo ajeno. Llevamos años denunciando el conflicto palestino, no es nuevo, es algo que está, casi diríamos, de manera permanente formando parte día a día de los discursos televisivos, pero esta vez nos estamos encontrando con una manipulación mucho mayor que en otras ocasiones, y eso hace que sea mucho más difícil visibilizar lo que está ocurriendo. Desde el Partido Comunista, cuando nos planteamos hacer un acto que pudiera visibilizar qué ocurre, pensamos en Manu por lo que decía José, porque realmente nos puede dar una transmisión de la realidad mucho más correcta y adecuada a lo que está ocurriendo, y evidentemente su mensaje también tiene asociado su estancia, su vivencia en el territorio palestino. Sí que creo que también tenemos una tarea aquí, más allá de visibilizar, y es que esto que está ocurriendo no se quede solo en conferencias y en actos, ¿no? Yo creo que es una cuestión que todas las personas que estamos aquí echamos en falta, ¿no? Estas movilizaciones en la calle, la sociedad civil movilizada, que últimamente parece que estamos un poquito huérfanos en muchos casos y que está faltando la posibilidad de estar, como estábamos casi siempre ocurre un conflicto, que me parece injusto, en la vía pública, en la calle. Por eso también la tarea de hoy es conocer de primera mano qué está ocurriendo, pero una tarea muy importante es que salgamos de aquí más concienciados aún de que tenemos que seguir reivindicando qué está ocurriendo y que este genocidio tiene que pararse, y que además hay, como decíamos, una especie de alianza con Padreo, con la comunidad internacional que mira hacia otro lado, y que al final la sociedad civil es la que sufre siempre los conflictos del capital, las guerras y evidentemente las injusticias. Por eso creo que debemos aprovechar este rato contigo, Manu. Creo que además es una experiencia que nos puedas permitir, pero sobre todo creo que es una responsabilidad de toda la gente que militamos en la izquierda y consideramos que el mundo tiene que ser de otra manera. No podemos cerrar los ojos ante un conflicto como el que está ocurriendo en Palestina, o como el que ocurre en el Sáhara de manera permanente, o lo que ocurre en otros conflictos que son de carácter permanente y que nos levantamos por la mañana y nuestra vida sigue igual, pero ahí siguen matando, asesinando a hombres, a mujeres, niños y niñas. Por eso yo creo que el objetivo, a lo mejor el objetivo es ambicioso, pero la idea es que conformemos un espacio en el que podamos conocer de primera mano qué está ocurriendo, nos puedan transmitir y qué tarea tenemos como militantes y como activistas, cuál es nuestro papel. No es exclusivamente venir a una conferencia hoy, una charla, compartir palabras con Manu, con las personas que están aquí. Es una patita más, es no ir a comprar a Carrefour, por ejemplo, como estamos diciendo en las redes sociales, pero también es salir a la calle día a día para reivindicar que tenemos que seguir denunciando las injusticias, y que eso solo se hace no solo en las instituciones, sino también en la vida pública. Por eso aprovechemos este acto para salir casi con más fuerza y energía para poder denunciar lo que está ocurriendo. Y de nuevo, gracias Manu por venir, porque es verdad que nos ha costado tu agenda y porque imagino que esta es una tarea ahora importante, aparte de las responsabilidades que tienes en el Parlamento Europeo con todo lo que está ocurriendo hoy. Así que gracias y ala, te dejamos un ratito para que luego hable la gente. Bueno, muchas gracias. Se escuchaba a José hablar de mí y me emocionaba, ¿verdad? José habla muy bien de mí porque somos amigos, no le hagáis mucho caso a las cosas que dice. Somos amigos y los amigos nos queremos y nos halagamos mucho. Muchas gracias, Virginia, también. Muchas gracias al Partido Comunista, Izquierda Unida y también a Comisión Obrera por cedernos el espacio. Muchas gracias a todas y todos los que estáis aquí. Siempre un placer. O sea, no tengo oportunidad de venir por aquí tanto como quisiera. Bueno, vamos liadillos por todos lados, pero por supuesto siempre que me llaméis buscamos el hueco. Y para mí no es ningún sacrificio, es un gusto, es un placer. Yo estoy hablando de esto casi todos los días y casi siempre tengo la misma... no llevo las cosas apuntadas, no voy... Siempre tengo las mismas dudas, ¿no?
ponernos a explicarlo todo y son cosas que ya sabemos la mayoría y repetir, ser más sintético, que yo creo que la gente agradecería que fuera más sintético y hablara menos. En fin, tengo siempre dudas y al final opto por intentar no repetir lo que ya sabemos todos, pero sí creo que tenemos que poner el acento en algunas cosas que aunque las sepamos, no está de más recordarlas e insistir en ellas. Estamos viviendo quizás la mayor masacre, o el genocidio, el holocausto. Yo creo que se van acabando los términos para definir lo que está viviendo el pueblo palestino en general y en concreto el de Gaza. Pero no nos olvidemos, como apuntaba José, no nos olvidemos de lo que está pasando también en Jerusalén y Cisjordania. Y tenemos que ser muy claros y muy valientes. Desgraciadamente, a veces defender la verdad requiere mucha valentía. Es más fácil mirar para otro lado, ¿verdad? O hacerte el loco, ¿no? Pero tenemos que ser muy valientes para ser coherentes y para decir lo que está pasando frente a una campaña brutal que trata de intoxicar. En este sentido, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que esto no empieza el 7 de octubre. El 7 de octubre no es el origen de nada, es consecuencia de décadas de ocupación humillante, de limpieza étnica, de un régimen que ha institucionalizado la limpieza étnica y el apartheid contra el pueblo palestino. Esto no empezó ni siquiera en el año 48 en la Nakba. Disculpadme si la mayoría me imagino que conocéis esto, pero creo que es bueno hacer una referencia a esto. La Nakba es el 15 de mayo del 48, cuando el movimiento sionista decide que se crea el Estado de Israel. Se crea el Estado de Israel en el territorio del pueblo palestino. Y ahí llevan a cabo una masacre brutal. Ese día ya llevaban tiempo haciéndola, pero ese día llevan a cabo unas masacres brutales que hacen desaparecer del mapa 550 aldeas, de matar a miles de personas y además no solo de matar a miles de personas, a miles de mujeres y niños, porque los hombres estaban en el campo trabajando. Entraron en la aldea y mataron a mujeres y niños, pero tuvieron el sadismo y la sangre fría de algunas de las mujeres, especialmente a las mujeres embarazadas, rajarlas, pero no matarlas. Dejarlas que fueran testigos vivas de lo que estaban haciendo para que ellas fueran por las otras aldeas avisando lo que le iba a pasar a las mujeres y a los niños de allí si no abandonaban sus tierras. Imaginaros ya el sadismo ese, ¿no? O sea, mato a un montón, pero a unas cuantas las dejo mal heridas, especialmente mujeres embarazadas, les rajan el vientre y las dejan de ir a las otras aldeas para que vayan mostrando en su cuerpo el terror que les espera a los que no dejen sus casas inmediatamente. De este modo provocaron la Nakba. La Nakba en árabe es la catástrofe. El 15 de mayo celebramos cada año, no celebramos, conmemoramos el día de la Nakba, de la catástrofe, en el que debido a estos métodos 750.000 palestinos y palestinas tuvieron que dejar su tierra y refugiarse en otros sitios. Muchos de ellos en la Franja de Gaza, otros se fueron a Jordania, otros a Siria, otros al Líbano. Esos 750.000 son hoy los censados en la UNRWA, en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, son 5,5 millones. Son muchos más porque la UNRWA no puede, o sea, la UNRWA tiene la función. La UNRWA se creó, disculpad si voy pegando saltos, pero no llevo un guión conforme me vayas a acordar. La UNRWA se creó en el año 48 con un mandato de 3 años, porque se esperaba que en 3 años ya hubieran podido volver los refugiados a su tierra. Hay una resolución, la resolución 194/48 de la ONU,
que obliga a Israel a permitir el retorno de los refugiados a sus tierras e indemnizarlos por los daños causados. Una resolución de hace 75 años, que no se puede creer. La UNRWA se crea en el 48 con un mandato que terminaba en el 51, porque se suponía que ya había acabado. Lejos de acabar, se ha multiplicado. Ahora mismo son 5.500.000. Ya os digo, hay muchos más que ni siquiera están censados en la UNRWA porque no reciben nada. Muchos palestinos están aquí, por aquí tenemos un amigo palestino, no me acuerdo, no lo veo ahora. O hay dos, ahí. Palestino que es abogado, que es médico, que está, no necesita estar en la UNRWA. Entonces, os quiero decir, son muchos más de 5.500.000 los palestinos con estatus de refugiados, a los que no se les permite retornar a su tierra a pesar de que hay una resolución de la ONU que obliga a Israel a esto. Pero sería erróneo también pensar que esto se inicia el 15 de mayo del 48. Esto se inicia a finales del siglo XIX, en el primer Congreso Sionista Mundial, donde un grupo de sionistas, el sionismo es una ideología supremacista, como lo es el nazismo, como lo es el fascismo, como son tantas, y han habido tantas en la historia. Una ideología supremacista que lo mismo que el nazismo considera que el pueblo ario es la raza superior y todos los que no sean arios son seres inferiores. Pues el sionismo considera lo mismo de los judíos. Los judíos son el pueblo elegido por Dios y los demás son como subespecies. Tienen que vivir, tienen que existir, pero no pueden llegar nunca a la altura del pueblo elegido por Dios. Y ellos diseñan el hogar del judío, el gran hogar del judío. Diseñan el gran Israel. A finales del siglo XIX, diseñan incluso la bandera de Israel. Tendremos todo en mente ahora mismo cuál es la bandera de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la bandera de Israel? La estrella de David. Bueno, pues resulta que aparte de la estrella de David, que todo el mundo lo sabe, no nos fijamos que hay una raya arriba y una raya abajo. Esas rayas representan al río Éufrates y al río Nilo, porque el objetivo del movimiento sionista era quedarse para los judíos, para el pueblo elegido por Dios, desde Irak hasta Egipto. Y por este motivo, Israel no tiene constitución ni tiene fronteras, porque está en permanente expansión. Su objetivo no termina con quedarse con la Palestina histórica, va más allá de eso. Y van dando pasos, implementando aquello que diseñaron a finales del siglo XIX. Ellos ahora venden o quieren vender, no ellos no pierden el tiempo en vendernos nada, ellos no necesitan convencernos de nada porque nosotros somos seres inferiores con los que no tienen que perder el tiempo. Sus apologetas, sus defensores, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama el alcalde de Madrid? Que no quiero decir mote. Almeida. Almeida, que ha declarado, le ha dado la medalla de honor a Israel en medio de este genocidio. El Feijóo, el Abascal, mi compañero Germán Terz, compañero mío en el Parlamento Europeo. El hijo de un espía nazi que se vino aquí cuando los nazis perdieron la guerra. El padre se refugió aquí y lo amamantó Franco con su teta. Y un nazi ultradefensor de Israel. Para que veamos que esto no tiene nada que ver con los nazis. Estamos hablando de dos ideologías supremacistas. Entonces, fruto de todo este proceso de infinidad de actos de terrorismo contra los palestinos, incluso contra los británicos, porque desde el 17 eran los británicos los que tenían el protectorado palestino, eran la potencia colonial allí, no estaban cediéndole a Israel lo que ellos pretendían, llevaron a cabo atentados terroristas incluso contra los británicos. El mayor atentado hasta ese momento en la historia fue contra el Hotel Rey David en Jerusalén, en el que asesinaron a 91 funcionarios británicos. Al final las bandas terroristas sionistas consiguen
declarar el Estado judío en la Palestina histórica. ¿Qué pasa el día 7 de octubre? Y esto es un tema en el que quiero que pongamos el acento, que tengamos claro, por lo menos yo, que tengamos claro. Yo os doy mi punto de vista, aquí no se trata de impartir clases, ¿no? Yo os doy mi punto de vista, ¿no? ¿Qué pasó el día 7 de octubre? El día 7 de octubre lo que pasó es que la resistencia palestina, por primera vez, en vez de responder a los ataques israelíes, tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa y entró en los territorios ocupados en el 48 para capturar a una serie de soldados israelíes. Aquí también quiero hacer un paréntesis en lo que quiero poner acento. La resistencia palestina no son terroristas. El pueblo palestino tiene derecho a resistir por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada, tiene derecho a resistir contra la potencia ocupante. Y eso lo digo yo, pero eso no tiene importancia que lo diga yo. Eso lo dice la ONU en su resolución 30/70. Cualquier pueblo ocupado tiene derecho a resistir por todas las vías a su alcance contra la ocupante. Ahora viniendo para acá me dicen esto, mira, de aquí echamos a los franceses. Hemos pasado por un sitio que había habido un montículo y una placa. De aquí echamos a los franceses, que los echamos al grito de viva las cadenas, que digo que como el Logan es mejorable. Pero alguien pensó que echamos a los franceses o que echaron a los franceses tirándole besitos, haciéndole guiños. No. Contra los franceses se resistió, pues en vez de con Kalashnikov y con morteros artesanales como hacen los palestinos, pues con pedras y con trabuco y con lo que tenía. Pero el pueblo o los pueblos de España que estaban ocupados se estaban defendiendo del ocupante con todas las vías a su alcance. Y si nosotros celebramos con la placa esa que tenéis ahí y con estas cosas, celebramos las acciones de la resistencia frente a la ocupación francesa, ¿quiénes somos nosotros para llamar a los palestinos terroristas por resistir frente a una ocupación mucho más terrorista que la francesa? Nosotros tenemos que decir abiertamente y reivindicar el derecho del pueblo palestino a resistir. El mismo día 7, Israel, digo porque yo ya anuncio que luego si hay preguntas, algunos me preguntaréis si Israel era consciente, si Israel no impulsó esto de Hamás para atrás. Mi visión es que no, pero y explico ya por adelantado por qué no. El día 7 Israel se llevó un golpe del que no se levantó todavía. Israel que hombre, algunos ya somos mayores aquí, yo desde chico me acuerdo cuando alguien sabía todo de todo, sabía todos los secretos de alguien, sabía lo que pasaba, decía, este es del Mossad, porque el Mossad lo sabe todo, ¿no? El Mossad es invulnerable, es la inteligencia, el Mossad. Bueno, pues resulta que unos barbudos se le meten allí, le comen la tostada al Mossad y se llevan a un montón de gente. Y si la resistencia o quien fuera en aquel momento cometió algún crimen, que pague el que hizo eso por su crimen. Pero no se puede considerar que es terrorismo la resistencia. Y digo si hay, lo digo en condicional, porque ya se han demostrado que muchas de las cosas que han denunciado han sido falsas. Llegaron a denunciar la de que habían decapitado a 40 bebés. Hasta el presidente geriátrico este que tiene Estados Unidos dice, sí, yo he visto los bebés, ¿no? Que habían violado a no sé cuántas mujeres, ahora están buscando una mujer, está en la policía, eso salió hace 3 o 4 días en Haaretz, un periódico israelí, no en un órgano de la OLP, en un periódico israelí que se llama Haaretz. Salió que la policía está frustrada porque no encuentra ninguna mujer que sea capaz de decir que la violaron allí, ¿no? Dicen que entraron en una fiesta, que habían allí un montón de israelíes pacíficos o hippies bailando y que los palestinos los mataron todos. Resulta que ha salido el coronel que estaba al frente de la brigada pendiente de eso reconociendo que los israelíes murieron por los
por disparos de helicópteros Apache israelíes. Porque hay una directiva que se llama la directiva Aníbal, que si tengo tiempo luego lo explico, pero no me quiero extender mucho en eso. Pero hay una directiva que se llama directiva Aníbal, que es un mandato del ejército israelí desde el año 2011, que cuando se captura algún israelí, maten a los capturados y a los captores porque no quieren rehenes. Porque en el año 2011 Israel se vio obligado a intercambiar al soldado israelí Gilad Shalit, que estaba en manos de la resistencia desde 2008, a intercambiarlo por 1027 palestinos secuestrados por Israel. ¿Por qué el día 7? Mi opinión, mi análisis que es mío y que es compartido. Nosotros hemos estado en el Líbano, hemos estado con Néstor y yo, hemos estado en el Líbano recientemente, hemos tenido oportunidad de reunirnos con todos los que nos teníamos que reunir, sin entrar en nombre. Pero nos hemos reunido con todos con los que nos teníamos que reunir. Y compartimos ese análisis. Hay dos motivos principales. Uno que no marca la fecha. Uno es la necesidad de capturar a israelíes para poder intercambiarlo por los entonces 5.200 palestinos y palestinas secuestrados por Israel. Nosotros en los medios de manipulación estos que estamos viviendo todos los días nos sacan hasta cómo se llama la mascota de cada una de las niñas israelíes que pasaron por no sé dónde. Bueno, pero nadie nos explica que habían 5.200 palestinos secuestrados por Israel. Hoy ya son más de 10.000. Desde el día 7 para acá, Israel ha secuestrado a más de 5.700 palestinos más, entre ellos a Ahed. A Ahed la secuestraron y la liberaron en un canje de prisioneros. El padre de Ahed, mi amigo Mutar Amira, que es el coordinador de los comités de resistencia popular, se no ha cogido en su vida ni un tiro de fina. Eso es lo que hace oponerse a la construcción del muro y cosas así. O sea, estamos hablando de gente que practica la resistencia pacífica. Pero lo están deteniendo porque Israel sabe que antes o después va a tener que canjear prisioneros. Entonces era necesario capturar a israelíes para poder conseguir la liberación de los palestinos. Cada vez van quedando menos israelíes vivos, porque en aplicación de la directiva Aníbal, los bombardeos masivos van matando ya, hace ya tiempo habían matado a más de 60, yo ya no sé a cuántos han matado. Visteis a 3 de ellos que salieron, soldados israelíes que consiguieron escaparse de la resistencia, salieron desnudos para que se viera que no llevaban explosivos, desnudos y con bandera blanca. Salieron a entregarse y los mataron a los 3, los israelíes. No hemos equivocado, pensábamos que eran palestinos. Bueno, es que parece que entonces mataba a palestinos desnudos y con bandera blanca, así es legítimo, ¿no? Ese es uno de los motivos. ¿Cuál es el otro motivo? El principal, el que marca la fecha. Disculpadme que aquí entre también en una especie de información más técnica, si queréis, pero que creo que es necesario para entender esto. El yerno de Donald Trump, cuando Trump era el presidente, el yerno que es un sionista, hijo de un sionista furibundo que tiene cantidad de inversiones en los asentamientos ilegales. O sea, el yerno de Donald Trump, el nombre de Donald Trump, el príncipe saudí Mohammed bin Salman y Netanyahu llegaron a 2 acuerdos complementarios entre sí. Los acuerdos de Abraham y el acuerdo del milenio. Los acuerdos de Abraham eran un proceso para normalizar relaciones entre los países árabes e Israel, para que los países árabes reconocieran a Israel como si fuera un ente normal, un estado normal con el que se podía convivir, y eso tenía como objetivo, obviamente, acabar con la causa palestina, y luego los acuerdos del milenio, que suponían la expulsión, no llaman expulsión, hablan de desplazamiento o migración, no sé, le ponen eufemismo, pero era la expulsión de la práctica totalidad de los palestinos de sus territorios históricos a Sinaí, a Arabia Saudí, a Qatar, a Jordania, echarlo de allí, crear incluso una especie de Palestina virtual en el que planteaban como la construcción
una réplica de Jerusalén, pero bueno, mira, jugad aquí, hacer como que está, pero dejad Palestina. O sea, eso eran los acuerdos. Los acuerdos de Abraham se empezaron a implementar y países como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y otros países árabes reconocieron a Israel y estaba a punto de ser ya Arabia Saudí, que es como la referencia de todo el mundo suní dentro de los musulmanes. Sabéis que están los suníes y los chiitas. Arabia Saudí, donde está la Meca, la Medina, donde Mahoma, no sé cuánto tal, iba ya a firmar el acuerdo de normalización con Israel. Si se llega a firmar ese acuerdo, la causa palestina hubiera quedado muy mal herida. Entonces, el día 7, el objetivo principal que tenía era impedir la firma de esa normalización. Y eso lo consiguió. ¿Cómo reacciona Israel a ese golpe que le pegan donde más duele? Y que acaba con la figura de Netanyahu. Netanyahu está muerto políticamente. Netanyahu allí ya no lo defiende ni su madre. ¿Cómo reacciona? Pues como pongo a veces el ejemplo, algunos lo entienden, otros no, porque depende si han leído el libro, han visto la película, ¿no? En Los Santos Inocentes, cuando Juan Diego le dispara a la Milana bonita, bueno, no ha podido cazar nada hoy, le pega un tiro a la Milana bonita, ¿no? Pues aquí lo mismo, me habéis jodido, me lío a matar todo lo que pillo. Y empiezan a tomar medidas que cada una de ellas por sí sola es un crimen de guerra. Cada una de ellas por sí sola era para convocar un Nuremberg contra los responsables. La primera de ellas es decretar el corte inmediato del suministro eléctrico, de agua, de medicamentos, de alimentos y de carburante a la Franja de Gaza. Eso significa a ese campo de concentración que era la Franja de Gaza, a esa cárcel, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, como ha dicho José antes, y que la definía así Amnistía Internacional, que no es una organización bolchevique, ¿no? Amnistía Internacional la definió así a la Franja de Gaza. Convertí esa Franja de Gaza en una réplica del gueto de Varsovia. Cuando tú a un pueblo le impides el acceso al agua, a la electricidad, al alimento, al medicamento y al carburante, ¿qué efecto tiene? Porque la Franja de Gaza, ya han explicado tanto José como Eugenia, yo he vivido en la Franja de Gaza 3 años. He visto cómo se vive en la Franja de Gaza. Allí, después de la operación Plomo Fundido de 2008, dejaron funcionando solo una central eléctrica, las demás la bombardearon. Había solo una central eléctrica para abastecer a los 2.300.000 personas de la Franja de Gaza. Esa central eléctrica funciona con carburante. Y funcionando al 100% de su rendimiento, te consigue dar electricidad 6 horas al día. Solo 6 horas al día. De tal modo que tú sabes, pues mira, yo estaba allí. Hoy me toca, tengo electricidad por la mañana, pues aprovecho para poner la lavadora, no sé qué, tal, ¿no? Mañana me toca por la tarde, cuando te toca de noche, pues jodido, pero tiene electricidad 6 horas al día. Eso es incómodo para una familia. No te mueres. Hay familias que no tienen electricidad, no te mueres por eso. Pero eso, para un hospital, por ejemplo, no es que sea incómodo, eso sí es la muerte. Un hospital necesita electricidad 24 horas al día. Los niños que están en la incubadora no pueden tener incubadoras 6 horas al día. Los enfermos que tienen de riñón que tienen que estar enganchados a una máquina de diálisis varias horas al día necesitan que el hospital tenga electricidad todo el día. Los quirófanos tienen que estar funcionando. Las Franja de Gaza, por circunstancias obvias, mucho más el índice de enfermos, de heridos, de enfermos de cáncer. O sea, los quirófanos allí no paran. Allí hay imágenes de operaciones quirúrgicas realizadas con la linterna de un teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que hace un hospital? Pues tiene un generador. Y entra el carburante y las horas de electricidad que no te las dan desde la central, tú las cubres desde el generador. En el momento en que te cobran
te cortan la entrada de carburante, se acabó el cuento. Esto lo hizo Israel el día 7 de octubre. El día 9, 2 días después, ya salió un portavoz de la ONU diciendo: Israel acaba de condenar a la muerte lenta a 130 niños prematuros que están en la incubadora del hospital. Esos 130 niños se han multiplicado. En Gaza nacen una media de 180 niños diarios. En circunstancias normales el índice de niños prematuros es bajito, como en cualquier lado. Pero cuando una mujer embarazada está bajo las bombas, te cae una bomba al lado, o tienes que estar huyendo entre escombros, entre tal, o sea, el número de prematuros en estas condiciones es incalculable. Con lo cual, el número de niños prematuros, de bebés condenados a la muerte solo y exclusivamente por esa medida inicial del corte de suministro, entre otros, el eléctrico y el carburante, es tremendo. El corte de agua hizo que a los pocos días ya se veían imágenes de madres dándole de beber a sus bebés agua del mar o agua de las corratas. Eso, ¿cómo calculamos cuántos bebés han muerto por eso? Por si era poco esto, empiezan a bombardear de forma masiva barrios residenciales. No cuarteles militares, porque en Gaza no hay cuarteles militares, en Palestina no hay ejército. Hay que rezar. Es la hora. Allí no hay ejército, que por ese motivo precisamente es erróneo, o es tendencioso, o es manipulador hablar de una guerra. No hay una guerra entre Israel y Palestina, ni hay una guerra entre Israel y Gaza. Mucho menos esto es una guerra entre Israel y Hamás, como siguen titulando a esta altura, entre otros la televisión española. A mí que Federico Jiménez Los Santos o Inda diga eso, mire usted, la televisión española, la televisión que pagamos entre todos nosotros, sigue hablando de la guerra entre Israel y Hamás. O ese icono de la progresía que es Ferreras. Si hicieron cosas más gordas. Entonces, esto no es una guerra. Empezaron a bombardear sobre barrios residenciales, sobre viviendas en las que mataban, y eso también me ha tocado a mí vivirlo muy de cerca, porque en la segunda masacre yo iba en la ambulancia. Allí cuando bombardean una casa matan a varias generaciones de la misma familia. La franja de Gaza es muy pequeñita. Allí tú no puedes ir haciendo nuevas viviendas. Tú lo que haces es, si se te casa un hijo, echa un piso arriba. Se te casa tu hijo, echa otro piso arriba. Se te casa una hija, se va con la familia del marido y le echan un piso arriba. De este modo, cuando bombardean una casa, matan a varias generaciones de la misma familia. Y eso empezó a hacerlo Israel el mismo día 7. Y cuando dicen, están matando civiles, dice el presidente israelí, no el primer ministro. O sea, si empezamos aquí a hablar de la declaración del primer ministro, nos quedamos sin tiempo. Necesitamos una semana para hablar de esto. No, el presidente Herzog, que es como la cara amable del régimen, cuando dice, hombre, estáis matando civiles. Dice, en Gaza no hay ni un civil. Los 2.300.000 personas de la franja de Gaza son objetivos militares. El ministro de guerra israelí le dice en un acto público a todas sus tropas, en un acto muy testosterónico, muy de machotes, ¿no? Quedan suspendidas las leyes de la guerra. Porque es que hasta la guerra tiene leyes, ¿eh? Hasta la guerra tiene leyes, tiene normas, tiene acuerdos. Les dice públicamente, eso no lo sabemos nosotros porque no lo ha chivatado alguien que estaba allí, no, lo dice públicamente en un acto, guardando eso. Quedan suspendidas las leyes de la guerra. Entrad ahí y haced todo lo que tengáis que hacer, que no va a haber ninguna corte, ni civil ni militar, que os juzgue. Así que empiezan a bombardear sobre civiles de forma premeditada, deliberada, no accidental. Empiezan a bombardear colegios de la ONU.
Cuando dicen, hombre, que está bombardeando colegios de la ONU. Los colegios de la ONU, obviamente en esos días los colegios no estaban dando clases. Los colegios de la ONU, de la UNRWA, cada vez que había una masacre, yo vivía allí, la del 12 y la del 14, lo que hace es abrir las puertas para que se refugie la gente a la que le bombardean las casas o lo echan de su vivienda, se refugia en los colegios de la ONU pensando que estando en un colegio con banderas de la ONU están a salvo. Empezaron a bombardear los colegios de la ONU con miles de refugiados. Y cuando me informé que estáis bombardeando colegios de la ONU, ellos no dicen es que me he equivocado, es que no lo sabía. Uno dice, es que la UNRWA trabaja para Hamas. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice Israel que trabaja para Hamas. Empiezan a matar a funcionarios de la UNRWA. Van ya más de 130 funcionarios de la ONU asesinados en la Franja de Gaza. Y también dice lo mismo, es que los funcionarios de la UNRWA están trabajando para Hamas. Matan de forma prioritaria a los periodistas. No han permitido que entre ni un solo periodista en la Franja de Gaza, ni uno solo. Y están matando de forma masiva a los periodistas. Y cada día podemos ver, ya no sé el número de periodistas asesinados, es imposible, pero tienen que ir por cerca de 200 los periodistas asesinados. Cuando el derecho internacional considera que los periodistas son un colectivo de protección especial, tienen que ser especialmente protegidos porque son los encargados de exponer al mundo de lo que está pasando. Son los testigos de lo que está pasando. Tienen que ser protegidos. Y ellos los consideran objetivo militar prioritario. Ese es otro crimen de guerra por el que tiene que ser juzgado. Llegan al sadismo de que algunos periodistas no matan al periodista, matan a la familia. Hay un periodista de Al Jazeera que estaba haciendo sus crónicas desde Ramallah. Como no pudieron matarlo a él, mataron a su esposa, a sus dos hijos y a su nieto. Y ahora hace 4 o 5 días han matado a su hijo mayor, no más que le queda una hija viva. Ayer mataron a 4 periodistas más, entre ellos a 2 chicas. Esos son colectivos protegidos por el derecho internacional. Tienen que parar. Han bombardeado hospitales bajo el pretexto de que es que debajo de los hospitales habían cuarteles generales en ninguno de los hospitales bombardearon y han cortado debajo ningún cuartel general de Hamas. En uno de ellos, el de Al-Shifa, para demostrar que Hamas había estado allí, enseñaron una foto de un Corán. La foto de un Corán en Gaza te puede encontrar en cualquier lado, ¿no? ¿Qué demuestra eso? ¿No? El Shifa, que es el hospital de referencia en la Franja de Gaza, actuaba con un sadismo brutal. Lo tuvieron muchos días asediado, de tal modo que si alguien intentaba salir a entrar, los francotiradores lo mataban. A los enfermos que iban muriendo no les permitían que salieran para ser enterrados, lo iban apilando en el patio y solo dejaban que se acercaran a los cuerpos de estas personas fallecidas, a los perros, para que se los comieran, como una forma de humillación después de muerto. Solo los perros se podían acercar a estas personas. Tuvieron día y día y día los cuerpos en descomposición en el patio del hospital Al-Shifa. Al final lo enterraron allí en una fosa común. Al final entraron en Shifa y la evacuaron. Imaginaros el sadismo. Me imagino que muchos tendréis, muchas de las que estáis aquí tendréis hijos. Yo tengo 4 hijos. Imaginaros el sadismo. Entraron a Shifa, detuvieron al director y a una parte importante del personal sanitario. Y a los pacientes, a las personas que se habían metido dentro del hospital para refugiarse de los bombardeos, los evacuaron a todos menos a los bebés prematuros. Se llevaron a las madres, pero no les permitieron a las madres llevarse a los bebés prematuros. Dejaron a los bebés que se quedaran allí agonizando durante días hasta que se murieran de frío y de inanición. Eso es lo que está haciendo Israel, a la que nuestros
nuestros gobiernos llaman la única democracia de Oriente Medio. El Shifa, antes de que pasara esto, se acordó, o sea, la Franja de Gaza se dice que es una cárcel, la mayor cárcel al aire, a cielo abierto del mundo, porque está totalmente bloqueada. Es una superficie pequeña, equivale a un municipio medio en España. O sea, yo no sé aquí a qué municipio equivaldría. En Andalucía siempre pongo el mismo ejemplo porque tiene exactamente la misma superficie. Un municipio de Andalucía que se llama Baena tiene la misma superficie. En esa superficie sobreviven 2.300.000 personas. Está rodeado por todos lados por Israel, menos una pequeña puerta en Rafah que está controlada por Egipto, que es por donde yo quería antes de salir, por Bejanún, y por esto obviamente no me dejaban entrar, ¿no? Entonces, esta zona, durante la guerra, durante la masacre, también la control, para permitir que entre o salga alguien de ahí, tiene que autorizarlo Israel. Se acordó con Israel el montar un convoy de niños, ni de mujeres, ni de hombres, o sea, no de adultos, solo permitieron un convoy de niños heridos para que salieran de Shifa hasta Rafah y pudieran cruzar a Egipto para ser tratados allí, porque ya los hospitales de la Franja de Gaza lo habían inutilizado todo. No llegó a salir de Shifa, en la misma puesta de Shifa bombardearon todo el convoy, mataron a todos los niños heridos, a todo el personal sanitario, a todos los conductores. Perdón. Yo intento controlarme porque mi tendencia es hablar muy fuerte, yo intento no pasarme, pero... Allí mismo en la puerta del hospital Al-Shifa bombardearon al convoy, asesinando a todos estos niños. Estamos viendo, porque lo publican, es que para ellos una sociedad enferma, psicopática, que hace culto a la muerte, estamos viendo, porque lo graban ellos, los cuelgan en TikTok o en Instagram o en no sé qué redes, cómo le dedican a su novia o a su niña, hoy es cumpleaños de mi niña, esto va por ti, cariño, ¡boom! Pegan un pepinazo y vuelan un barrio entero. Me importa un pepino la de niños y la de mujeres que están muriendo en ese regalo que le está haciendo a su niña. Han creado una especie de Guantánamo entre Gaza y Beersheba, donde se van llevando a los secuestrados y de la mayoría de ellos ya no se vuelve a saber nada. Un campo de tortura que tienen entre Gaza y Beersheba. ¿Y qué está haciendo el mundo? Yo creo que aquí tendríamos en primer lugar que diferenciar entre qué están haciendo los gobiernos y qué están haciendo los pueblos. Yo creo que los pueblos se están movilizando. Yo había hecho algún comentario que aquí no lo sabía, pero se están movilizando como no se movilizaban desde la guerra de Irak. Ahora hay convocada para el próximo día 20 una jornada estatal descentralizada en la que en cada capital se están convocando acciones. Espero que vosotros convoquéis aquí una. Se están movilizando como nunca, porque a pesar de que desde la manipulación mediática, a pesar de la censura, a pesar de la criminalización de la protesta, y aquí hago otro paréntesis, para hablar de la sacrosanta y democrática Unión Europea. Aquí se ha llegado a hacer cosas que no se hacían desde los tiempos de los nazis. En Francia, la Francia de la liberté, egalité, no sé qué tema, no solo se prohibieron las manifestaciones, se prohibió el uso de la bandera palestina. Salir con una bandera palestina a la calle estaba considerada apología del terrorismo. Estamos en Comisión Obrera. Al secretario general de la CGT, que es nuestro sindicato hermano en Francia, al secretario general de la CGT para el norte de Francia, lo detuvieron por apología del terrorismo, por criticar a Israel. En el Senado francés han presentado una iniciativa para que sea castigado con 2 años de cárcel hacer alguna crítica a Israel. En Inglaterra también prohibidas todas las manifestaciones. En Alemania, que os voy a contar, pero los pueblos les da igual, los pueblos están saliendo a la calle como nunca, estamos viendo manifestaciones. Hablaba recientemente con Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn, un dirigente laborista, un hombre que lleva toda la vida trabajando en el lado correcto de la historia. Decía, es increíble lo que está pasando en Londres. Él no hablaba desde Londres, ¿no? Pero lo mismo que en Londres está pasando en Manchester, en otros sitios, pero él no hablaba de Londres. En cada manifestación está viniendo el doble de gente que en la anterior. En cada una. O sea, de la que él me hablaba decía, la anterior tuvo 500.000 de personas y esta última ha tenido 1 millón. Porque es tan gordo lo que está pasando que eso no hay manera de taparlo. Eso no hay manera de ser humano y que no se te remuevan las tripas. O sea, yo creo que la gente está respondiendo. La gente, o sea, yo ahí tengo un miedo, o 2 miedos, si quieres, no 2 miedos agrupados en uno. O sea, yo creo que estamos viendo tantas imágenes brutales como no habíamos visto nunca, que corremos el riesgo de terminar deprimidos de ver eso, ¿no? de que nos afecta anímicamente. A mí por lo menos me afecta anímicamente. Me imagino que a cualquiera que vea estas cosas le afecta anímicamente. Corremos el riesgo de terminar deprimidos. Cuando uno está deprimido se mete en su casa y llora y no se moviliza. Nosotros aquí no necesitamos, los palestinos no necesitan que nosotros nos metamos en la casa y nos pongamos a llorar. Los palestinos necesitan, los palestinos y las palestinas necesitan que salgamos a la calle movilizando, a exigirle a nuestro gobierno que se ponga de lado correcto. Por otro lado, también cabe el riesgo, eso decía que son 2 miedos, ¿no? Cabe el riesgo de que terminemos acostumbrándonos, que terminemos normalizando, que terminemos embruteciendo. Una vez que tú ya has visto tantos niños destrozados, que termines insensibilizándote ante eso. No podemos permitirnos eso. Ni los palestinos se lo pueden permitir porque dejaríamos de movilizarnos, ni nosotros no lo podríamos permitir porque sería avanzar en la deshumanización. O sea, tenemos que dosificar, esa es mi sugerencia, tenemos que dosificar la visión de tantas imágenes brutas. O sea, tenemos que difundir, tenemos que explicar, tenemos que hablar con la gente cuando vayamos a recoger a los niños al colegio, cuando vayamos al centro de trabajo, cuando vayamos a desayunar, que pillemos al lado, explicarle las cosas. Pero no podemos estar todo el día viendo imágenes de niños reventados porque vamos a terminar eso. Digo, eso es una cosa lo que hacen los pueblos. ¿Pero qué están haciendo los gobiernos? Por lo menos los gobiernos de la llamada comunidad internacional. La comunidad internacional es Estados Unidos y todos sus satélites, ¿no? O sea, a Cuba, Venezuela, Bolivia, Argelia, a China, Rusia, eso no son comunidad internacional, esos son el eje del mar, ¿no? La llamada comunidad internacional, o sea, Estados Unidos y sus marionetas, entre los que estamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Pues Estados Unidos es el patrocinador de todo esto. Yo diferenciaría entre lo que hace Estados Unidos y lo que hacen los demás. Estados Unidos es el patrocinador de todo esto. Israel es como el brazo tonto, no sé, el torrente de Estados Unidos, el sicario, el verdugo sanguinario que disfruta matando. Israel no daría un paso sin el aval de Estados Unidos, porque Israel es el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio, encargado de desestabilizar de forma permanente la zona. O sea, Estados Unidos, cuando hablemos de esto, yo creo que deberíamos de hablar del genocidio que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino. Y por otro lado está, bueno, Estados Unidos es jefe del circo, y luego está en el circo hay distintos escalafones, está el dueño del circo, están los acróbatas, los cuantos y los payasos. Hablando de payasos, ¿qué está haciendo la Unión Europea? La presidenta de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, y mi jefa, la presidenta que tengo detrás cuando hablo, la Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, fueron allí enseguida a decirle a esa banda de criminales terroristas, a decirle en nombre de todos nosotros, tienen nuestro apoyo incondicional. Europa está con vosotros. Haced lo que tengáis que hacer. A una gente que habían dicho que los 2.300.000 personas que viven en la franja de Gaza eran objetivos militares. A un tipo que le había dicho a los militares que hicieran lo que tuvieran que hacer, que no había leyes de la guerra. Esta tía se llenó la mano de sangre cuando hizo eso. Y nos llenó la mano de sangre a todos nosotros si nosotros no nos ponemos enfrente a eso. ¿Por qué está haciendo eso la Unión Europea? En primer lugar, por lo que hace todo. Porque no tiene política exterior propia
porque tiene una política exterior subordinada a lo que diga Washington, y si Washington pone en la diana a Palestina, pues dispara contra Palestina, si pone a Rusia, dispara contra Rusia, si pone a Venezuela, dispara contra Venezuela, y si pone a China, dispara contra China. Eso es una permanente. En el caso este concreto hay un segundo factor, en mi humilde opinión, que es que en Europa, especialmente en la Alemania nazi, pero también en Holanda, en la Francia de Pétain, en Austria, la Alemania nazi y sus aliados asesinaron a 6 millones de judíos en los campos de exterminio. Asesinaron también a comunistas, socialistas, anarquistas, sindicalistas, a homosexuales, a árabes, gitanos, fíjate, pero mataron a 6 millones de judíos. Parece que respecto a los comunistas, socialistas, anarquistas, gitanos, árabes, no sé cuánto, no tienen ningún complejo, pero con los 6 millones de judíos sí que los tienen. Y tienen motivos para tener complejo. Van cargando con la losa de haber matado a 6 millones de judíos. Parece que no pueden dormir por eso. Y hacen bien en tener complejo. Pues si tienen complejo y tienen culpa, que vayan al médico, que vayan al psicólogo, que tomen pastillitas. Pero lo que no pueden es hacer responsable al pueblo palestino de los asesinatos que llevaron a cabo hace 80 años los nazis. Los palestinos no son culpables de eso. Ni, mucho menos, pueden permitir que Israel se erija en portavoz de todos los judíos del mundo, mucho menos de las víctimas del Holocausto. Porque en los campos de exterminio nazi se asesinaron a 6 millones de judíos, pero no se asesinó ni a un solo israelí, porque Israel no existía. Israel es un invento posterior. ¿Quién es Netanyahu para hablar en nombre de los judíos del mundo ni de las víctimas del Holocausto? Cuando los pocos supervivientes hoy, digo supervivientes, de los campos de exterminio sobrevivieron bastante, ¿no? O sea, pero ya por edad han ido muriendo muchos, ya quedan pocos supervivientes por una cuestión de edad. Y están diciéndole a Netanyahu, no utilicen nuestro sufrimiento para hacerle lo mismo a los palestinos. Nosotros no sobrevivimos a Auschwitz para ver cómo tú en nuestro nombre haces lo mismo a los palestinos. Estamos viendo cómo los judíos del mundo se están manifestando como nunca. Yo al menos, no sé si tú eres más leído y más estudiado, lo has visto alguna vez, pero yo no había visto nunca, jamás en la vida, tantas movilizaciones de judíos. Hemos visto cómo han tomado el Capitolio de Washington, lo tomaron, 800 judíos. La policía detuvo a 500 de ellos, a 500 judíos. Pero detener a 500 judíos, si está en contra de Israel, eso no es antisemitismo, parece. Luego tomaron disculpa, lo voy a decir en español porque mi inglés es mejorable. La estación central de ferrocarril de Nueva York también. Y detuvieron a más de 300 judíos la policía. Eso tampoco es antisemitismo, detener a 300 judíos, porque si estás en contra de Israel tampoco es antisemitismo. Antisemitismo es lo que hacemos nosotros, que denunciamos que haya un régimen nazi, genocida, terrorista, asesinando a un pueblo semita como el palestino. Porque los palestinos sí son semitas. Netanyahu no es semita, Netanyahu es polaco. Pero han conseguido que la Unión Europea asuma que criticar a Israel es ser antisemita. Y lo digo yo, además de otras cosas, tú me has presentado con muchas cosas muy bonitas. Yo, a pesar de tener un cargo menos bonito, para mí era un honor, pero al final no sirve para nada. Yo soy el presidente de la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo. Un lobby judío le ha pedido a la presidenta del Parlamento que me destituya por antisemita, por haber colgado un tuit en el que comparaba a Netanyahu con Hitler. Mi respuesta a la hora de pedir perdón ha sido colgarlo de nuevo el tuit, colgarlo de nuevo. Y si me quieren echar, que me echen, pero nosotros estamos en política para hablar, no estamos en política para callar. El día que nos digan a nosotros, oye, te hago de eurodiputado,
o te hago diputado, o te hago concejal, pero quédate calladito. Para eso no estamos en política nosotros, ¿verdad? Para eso no estamos en política. A mí cuando me han puesto ahí, los que me han puesto ahí sabían a quién estaban poniendo. ¿A qué me invitas si sabe cómo me pongo, verdad? Nosotros tenemos que seguir denunciando abiertamente. Y tenemos que seguir denunciando que la Unión Europea, como heredera de Europa, no puede ser la responsable de un holocausto hace 80 años y ser la cómplice de otro holocausto ahora. Nosotros tenemos que decirle a nuestros gobernantes de forma clara y abierta, a Pedro Sánchez, que hizo unas declaraciones muy tibias. Todo el mundo lo ha puesto como prácticamente como si fuera el Che Guevara por una... Hizo unas declaraciones, en mi opinión, infames. En mi opinión, infame. O sea, hizo tibia porque como soy diputado tengo que hablar así como más diplomático, ¿no? Pero en mi opinión eran infames. O sea, el tío empieza a decir, Israel tiene derecho a defenderse, pero tengo dudas de que esté dando una respuesta proporcional. O sea, imaginaros lo que dijo, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decirle de quién se está defendiendo Israel. Explícame cuando está bombardeando hospitales, cuando está matando niños, cuando está bombardeando ambulancias o colegios de la ONU, de quién se está defendiendo Israel. El derecho de Israel y de cualquiera termina cuando repele un ataque. A ti te están atacando, tú lo repeles, termina el ataque, se acaba el derecho. Lo que está haciendo ahora Israel no tiene nada que ver con el derecho a defenderse. Es que luego, ¿cómo que tienes dudas de si se está excediendo en la respuesta? Está llevando a cabo un genocidio. Está asesinando a niños. Un genocidio televisado, como decía José, ¿no? Eres tú que has dicho, que creo que es la mejor definición. Estamos asistiendo a un genocidio, a un holocausto, no sé qué término ha utilizado, a un holocausto televisado. ¿Cómo que tienes dudas? ¿Qué dudas tienes, tío? Y además, ¿cómo puede ser que haga esas declaraciones y en paralelo estés comprándole al régimen israelí 4,5 millones de euros en armas con el sello de Tested in Combat? ¿Sabéis lo que es el sello de Tested in Combat, no? Es un sellito que tienen las armas que nos vende Israel, ponen un sello que pone Tested in Combat. Es decir, la hemos probado, la hemos tirado sobre los niños de Gaza y mata muy bien. Esta bomba mata muy bien. La he probado en ese laboratorio de prueba armamentística que es la Franja de Gaza. Y funciona muy bien, mata muy bien. Y nosotros, a la líder de la democracia, el respeto a los derechos del mundo y el Pedro Sánchez vestido de Che Guevara, vamos y le compramos. No él, la otra, la de, no me acuerdo cómo se llama, la de la ministra de Robles. Ahí le compra 4 o 5. Estamos financiando el genocidio. Nosotros cuando estamos comprando armas a Israel, estamos financiando el genocidio. Tenemos que hablar clarito. Tenemos que preguntarle a Pedro Sánchez por qué no se ha sumado a ninguna de las iniciativas para llevar a los responsables de este genocidio al Tribunal Penal Internacional. O por qué no se ha sumado a la iniciativa de Sudáfrica, de que ya se han sumado más de 20 países y que hoy ha tenido la primera vista preliminar en el Tribunal de Justicia Internacional. ¿Cuáles son los motivos, Pedro Sánchez? Explícanoslo. ¿Por qué ningún país de la Unión Europea se ha sumado a ninguna de esas iniciativas? ¿Quién decide sobre nosotros? Porque cuando tú no estás denunciando eso, te estás convirtiendo en cómplice de eso. Y nos estás convirtiendo de forma indirecta en cómplice de todo eso. Tenemos que movilizarnos, queridas compañeras y compañeros. Tenemos que ver qué hacer. No nos podemos quedar en lamento. No nos podemos quedar en decir hay que ver lo malo que son ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que presionar. Tenemos que hacer que a esa gente le cueste más mantener el apoyo a Israel que quitárselo. Esta gente al final no tienen sentimientos, no tienen principios, no tienen compromiso con la humanidad. Tienen cuentas de resultados. Ellos consideran ahora mismo que ponerse enfrente a Israel tiene un costo.
Nosotros con nuestras movilizaciones tenemos que hacer que seguir apoyando a Israel tenga más coste. Y para eso tenemos que incrementar las movilizaciones. Y tenemos que incrementarlas, y ahí pesa a lo mejor mi pedigrí sindicalista. Tenemos que tener clara cuál es nuestra plataforma reivindicativa. Porque ir a movilizarte para decirte pobrecitos los palestinos, hombre, mejor hacer eso que quedarte en la casa. Pero no es suficiente. Cuando salgamos a movilizarnos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? En primer lugar, un alto el fuego permanente e inmediato. No una pausa humanitaria para que nos dé tiempo a mover los escombros. No. Un alto el fuego inmediato y permanente. Estamos pidiendo a nuestros gobiernos que rompan relaciones de todo tipo con ese régimen criminal. Relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, relaciones de cooperación militar, por supuesto. Estamos pidiendo que decreten inmediatamente un embargo en la compra y venta de armas. Estamos pidiendo a la Unión Europea que suspenda de forma inmediata el acuerdo de asociación preferencial con Israel, aplicando simplemente el capítulo segundo. El capítulo segundo de este acuerdo dice que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por las partes firmantes. Parece poco discutible a esta altura que el régimen terrorista de Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Que se aplique esa cláusula, que se aplique lo firmado y que se cancele ese acuerdo infame inmediatamente. Tenemos que excluir a Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea, que son muchos. Son, por ejemplo, el Erasmus. Muchos de vosotros sabéis lo que es el Erasmus, pero muchos menos sabréis lo que es el programa Horizon Plus. Es un programa que está sirviendo, entre otras cosas, para que con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, se estén financiando a dos empresas israelíes que fabrican los drones con los que asesinan a los niños. Estamos pagando con nuestro dinero por investigación y desarrollo de esas empresas para que maten mejor, para que asesinen mejor a los niños. Tenemos que presionar para que se excluya a Israel de todos esos programas. Y por supuesto, tenemos que presionar para que los culpables paguen, para llevar a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio y a todos los cómplices, que ahí a lo mejor es donde le tiemblan las piernas a algunos. Tenemos que llevarlo ante el Tribunal Penal Internacional y tenemos que llevar a Israel ante el Tribunal de Justicia europeo. Porque si un genocidio como este queda sin respuesta, no solo estarán matando al pueblo palestino, están matando el derecho internacional. Están matando todo el entramado que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran los mismos errores, para buscar mecanismos para solucionar los conflictos entre países de forma pacífica, política y diplomática, y no a base de bombas. Si los culpables de esto no pagan, si no hay un Nuremberg para esta gente, podemos dar por muerto todo eso. Y tendrá razón el que tenga la bomba más gorda o el que tenga más bombas que tirar. No el que tenga razones, ni el que tenga argumentos, ni el que tenga la legalidad de su parte. Si la legalidad no se puede aplicar, no existe. Y esto se convierte en la ley del más fuerte. Para terminar, me imagino que estáis aguantándome por paciencia, pero me habréis excedido ya de... Estáis aguantando por cortesía, por ser una buena gente, pero... Nosotros, mirad, después del holocausto nazi, todavía los hijos, nietos y bisnietos, a veces, de los que vivieron aquello, les preguntan a los suyos, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste mientras que estaban matando a millones de personas al lado de tu casa, en los campos de exterminio? Algunos podrán decir, yo no lo sabía. No había internet. Otros mirarán para abajo, otros reconocerán, pues mira, me parecía bien. Yo creo que la mayoría miran para abajo avergonzados.
nosotros tenemos que ponernos del lado correcto. Nosotros, si dentro de 10, de 15, de 20, de 40 años nos preguntan nuestros hijos ni nuestros nietos qué hiciste, nosotros tenemos que intentar decir, peleamos para que acabara aquello y lo conseguimos que parara. Pero si no lo conseguimos, tendremos que decirle, peleamos y perdimos, pero peleamos. No miramos para otro lado, no lo hicimos los locos. No podemos tener que mirar para abajo avergonzados, tenemos que poder explicarle a los nuestros, yo siempre he peleado. A veces he ganado, a veces he perdido, pero siempre he peleado. No me he rendido, me podrán matar, pero nunca me voy a rendir. Muchas gracias por vuestra paciencia.